ante tu presencia y te damos gracias, Señor, te exaltamos por lo que estás haciendo en nuestras vidas y todo aquello que seguirás haciendo, Señor, porque tú nos hablas en todo momento y por eso, Señor, es que te damos gracias, porque hoy tú vas a hablar a nuestras vidas. Hoy tú tienes, Señor, una palabra para cada uno de nosotros y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y van a salir los niños a recibir su enseñanza. Y mientras, hermanos, les invito a que vayan abriendo sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 27. Y cuando estén listos, hermanos, glorifiquen el nombre de Dios. Romanos 1:27. Y vamos a leer 27 y 28. Y dice la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pueden sentarse, hermanos. Y hoy vamos a seguir viendo la culpabilidad del hombre. Vamos con la parte 3, la culpabilidad del hombre, parte 3. ¿Y alguien recuerda en qué nos quedamos hace 8 días? Empezábamos a ver algo referente a este tema, pero alguien se acordará de qué fue lo último que vimos hace 8 días, con lo cual nos quedamos hace 8 días. Empezaron a adorar animales, varias cosas, y empezaron a dejar de adorar a Dios por adorar otras cosas que a ellos les convenían. Que empezaron a adorar cosas creadas por el mismo hombre, pero ¿qué más? Vimos que estaban deshonrando sus cuerpos, no hacían transformaciones, operaciones, unos se aumentan que partes del cuerpo, otros se convierten ahora en animales, sus lenguas. ¿Y qué más vimos ya con lo último que terminamos hace 8 días? No, algo más. Que las mujeres empezaron a dejar el uso natural, ¿no? Que mujeres con mujeres, lo que nosotros conocemos en la actualidad como el lesbianismo, que empezaron a ver esos cambios, que vimos que todo esto fue consecuencia de que la gente dejó de agradecer a Dios, dejó de respetarlo, dejaron de alabarlo y cayeron en esta situación donde su corazón se volvió entenebrecido, se volvió negro, cayó en oscuridad y se volvieron necios. Y por lo tanto Dios los tuvo que entregar a sus pecados, los dejó. Dijo, ¿quieres pecar? ¿Quieres hacer tu voluntad? Adelante. Y dice que cayeron a tal grado que empezaron a tener pasiones vergonzosas. Las mujeres dejaron el uso natural, unas con otras, y al igual los hombres cambiaron el uso natural. En lugar de tener relaciones normales, dice otra versión, en lugar de tener relaciones normales con una mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Y hermanos, si analizamos la actualidad, es de lo que está lleno el mundo, del lesbianismo, de los gays, y no tan solo eso, sino con todo lo que ya se le aumentó, ¿no? Dicen la comunidad LGBT y todo el abecedario, ¿no? Porque ya inventaron los transexuales, no sabía, los pansexuales, los bisexuales, los no binarios, y ya es una lista enorme, y por eso le pusieron muchos la comunidad LGTB y el abecedario, ¿no? Porque ya le agregaron demasiadas letras, y es lo que reina en la actualidad, a tal grado que ahora tú puedes ver a un gay y una lesbiana y la sociedad ya no se espanta.
Tú puedes ver a alguien predicando la palabra de Dios y todos se enojan, todos se ofenden. Ahora es más aceptado el pecado que toda la palabra de Dios. Ellos pueden atacar la palabra de Dios. Tú puedes ver a un gay, una lesbiana o alguien de esta comunidad en los medios de comunicación atacando a las iglesias cristianas, atacando la palabra de Dios y todos callados. Pero tú puedes ver a alguien que predica sobre este tema de gays y lesbianas. ¿Y qué pasa? Automáticamente censuran, demandan, incluso puede llegar en algún momento que si, como esto se sube a los canales de YouTube y de Facebook, si ellos quieren, los pueden censurar. Eliminan las cuentas. ¿Por qué? Porque ahora, como dice la palabra de Dios, dice, como cayeron en sus pecados, a lo bueno ahora lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y eso es lo que está pasando en la actualidad, atacando la palabra de Dios y se molestan si tú les dices, oye, la palabra de Dios no está de acuerdo con esto, se enojan. Y les voy a leer lo que encontré en una encuesta que hicieron en 30 países. Dice que la mayoría apoya el matrimonio entre personas del mismo género y la crianza de los hijos en la mayoría de estos tipos de matrimonio. Dice que se hizo una encuesta en 30 países donde el 56% de todos los países que fueron encuestados, el 56% de la población dice que está de acuerdo que se pueden casar personas del mismo género, que debe de ser legal y que deben de tener derechos. 56%, y espérense, no se espanten porque todavía se van a espantar más. El 56% dice, ¿saben qué? Deben de tener reconocimiento legal, pueden adoptar hijos, todos los derechos, es algo normal, 56%. El 16% dice que se les debería permitir obtener cierto reconocimiento. De ese 56, le agregas otro 16 que dice, pues sí, a lo mejor se pueden casar, pero no adoptar niños. Pero hasta cierto punto están a favor, un 16. Y sigue diciendo que un 14% dice que no se les debería permitir casarse o reconocimiento, que está en contra. Solo un 14% de 30 países. ¿Cómo cuántos países hay en todo el mundo? Como 192. Pues 30 países dicen, solamente el 14% dice que no. Y otro 14% dice no estar seguro. Entonces, si tú le sumas 56 más 16 más 14, ¿cuánto porcentaje es que está a favor? De 195 países, en 30 países que son los donde hay mayor población y los de mayor economía, todos están diciendo que sí. Solamente de toda esa población, solamente un 14% dice que no. ¿Se imaginan, hermanos, cómo avanzó? Hace 20 años se hubiera imaginado esto. En tan poco tiempo avanzó todo esto. Y todo está sucediendo a lo largo del mundo, incluso el apoyo en este último año ha crecido en todo el mundo de una manera impresionante, hermanos. Antes en los programas de televisión no participaban personas de este género y ahora en todas las novelas debe de haber al menos un personaje, ya sea un gay, una lesbiana o un transgénero. Y ahorita con lo que hicieron en un famoso programa de la televisora que metieron a un personaje transgénero, pues le dio mayor auge. Y entonces, hermanos, nos estamos dando cuenta que aún el mundo está apoyando y como decíamos, está esto atacando. Otra encuesta decía que por cada desfile de la comunidad LGTB, que ya sea que lo vean, bueno, sobre todo que estén en vivo o sea en televisión, dice que de todos los niños que llegan a ver eso, la mayoría son afectados. O sea, dice que se mueve un poder también. Bueno, la encuesta no lo dice, pero nosotros sabemos que se mueve un poder demoníaco, que si tú permites que un niño vea un desfile, un evento de ellos, dice que lo afecta espiritualmente.
O sea, así es el daño. Y por eso lo que están ahorita bombardeando a través de los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, con todo este tipo de género, porque daña mucho, sobre todo a los niños, porque los niños apenas están creciendo y al ser expuestos a esto, a ellos no se les da la oportunidad de elegir. Ellos ya los están adoctrinando. Y no tan solo esto, lo estamos viendo también en las escuelas. Las escuelas ya están adoctrinando a los niños con todo esto, el respeto. Hay personas que dicen, ¿no?, que niños de primaria, de kinder, ya les están diciendo que ya son libres de decidir si son hombres, si son mujer, lo que ellos quieran ser. Ujú. Lo que antes era un delito, la pedofilia, ahora ya lo están viendo como algo normal. Ya se pueden casar. O sea, realmente, por eso dice la palabra de Dios, por haber abandonado a Dios, por no reconocerlo ni alabarlo, el mundo actual ha caído en una situación tan denigrante. Y bueno, esto es lo que se supone que debe de haber dentro del mundo, pero no en las iglesias cristianas. Pero ahorita que empieza la lista con la culpabilidad del hombre, empieza la lista con gays y lesbianas, que es lo que ahorita tiene mayor auge y es lo que ahorita también se está metiendo mucho en las iglesias cristianas. Esto no debería de existir. Se supone que no debería de existir en una iglesia cristiana, pero en la actualidad ya se están viendo involucradas. Donde denominaciones ya permiten que los pastores o gente de liderazgo sea de la comunidad LGTB. De hecho, en Canadá ya hay pastoras lesbianas, en Estados Unidos ya hay pastores gays reconocidos, Argentina, pero sobre todo en Estados Unidos y Canadá es donde reina mayormente eso. Y la palabra de Dios dice que es algo que es por el abandono de la palabra de Dios, pero dentro de las iglesias cristianas ya lo tienen. ¿Y qué han escuchado, hermanos, sobre esos puntos? ¿Qué dicen esas personas o gente que se dice ser cristiana? Sí, el típico, Dios es amor. Y sí, Dios es amor, pero también la palabra de Dios dice que eso no lo aprueba, que Él no está a favor de todo ese tipo de relaciones. Y es lo que en la actualidad se ha dejado afuera, ¿no? Así como que ya no les importa lo que digan Dios, lo que veíamos al principio, cambiaron la verdad, Dios dijo, eso no es aprobado, y ellos dijeron, pues sí es aprobado, cambiaron la verdad que Dios había dado. ¿Y qué más han escuchado acerca de esto, hermano? Incluso la Iglesia Católica, que también en algún momento había estado frenando todo eso, también ya lo está permitiendo. Entonces, pues vemos que vienen con mucha fuerza, porque no tan solo se han metido en la área de los medios de comunicación, sino también en la política. Y desde la política han hecho muchos cambios, con el famoso Magistrade, ¿no?, que hace unos meses murió. O sea, desde ahí empezaron a promover muchas leyes que han afectado mucho a la sociedad. Y hermanos, la Biblia es muy clara en ese punto, ¿no?, de que si se debe de aceptar o no. Aquí el problema es que el hombre no quiere reconocer la verdad y ha cambiado esa verdad que Dios dio. ¿Por qué? Porque se volvieron necios, su corazón se volvió oscuro. Una ocasión, escuchando estaban entrevistando a un coreógrafo y le estaban diciendo, le estaban halagando, fue en Centroamérica, estaban halagando de que él hacía coreografías ahora sí, muy llamativas, había trabajado para grandes artistas, y le decían, tú aparte de trabajar con artistas, ¿con quién más trabajas? Y yo estaba viendo la entrevista, por casualidad estaba viendo la entrevista y me llamó la atención que dice, no, yo trabajo en estos medios, con artistas, en televisoras, pongo coreografías. Y le decían, y aparte de esto, ¿en dónde más puedes trabajar? Dice, pues yo trabajo en iglesias cristianas.
Y me quedé yo impactado porque dice, yo trabajo en iglesias cristianas y dije, ¿cómo? Dice, sí, dice, a mí me mandan a traer pastores de iglesias grandes, me pagan, yo les pongo la coreografía a las panderistas, a las de los listones, dice, yo lo pongo. Dice, de hecho esto no se dice porque como las iglesias no permiten, dice, no es algo que se dé a conocer a todos. Dice, pero yo trabajo para muchas iglesias cristianas. ¿Se imaginan, hermanos? De hecho, por eso hay iglesias que aunque tienen panderistas, tienen su grupo de banderas, todo lleva a la carne, a la morbosidad, porque los que están poniendo las coreografías, que se supone que es gente que se ha consagrado y busca a Dios, contratan a personas de este tipo de géneros para ponerle las coreografías. ¿Te imaginas, hermanos, cómo está la iglesia cristiana? Por eso es que Dios está sobre todo también enojado con los que se dicen sus hijos, con los que se dicen su pueblo. Y no tan solo eso, hermanos. Hay más cosas. Tú puedes ver a los famosos artistas cristianos y están rodeados de todo este tipo de gente, porque antes de salir al escenario ya los están maquillando. ¿Y quién crees que los maquilla? Gente de la comunidad LGTB. De hecho, yo creo que por eso últimamente los artistas, según cristianos, han hecho muchas modificaciones en su escenario, su coreografía, porque ¿quién se los pone? Y por eso son muy parecidas a las del mundo, porque el que trabaja en el mundo también viene y les trabaja a los cristianos y les pone sus coreografías, su iluminación, sus escenarios, sus vestuarios. Por eso es que ya ves a artistas cristianos con vestuarios muy parecidos a los del mundo, porque quienes están atrás de todo eso no es gente que busca a Dios, es gente que se ha alejado de la palabra de Dios. Y hermanos, incluso los entrevistadores cuando escuchan a los coreógrafos, a los maquillistas, dicen, ¿cómo es posible? O sea, ¿en serio te contratan iglesias cristianas? Y los otros sí, a mí me contratan iglesias cristianas. También se da mucho, pastor, bueno, se está dando mucho el tema de, no sé si han visto, por ejemplo, los músicos de Luis Adrián Romero, bueno, desde Adrián Romero, que ya ves que dijo del Halloween cristiano y todo eso, Uh-huh. y luego sus músicos, por ejemplo, su guitarrista es guitarrista también de Luis Miguel, su pianista toca con varios artistas del mundo, ¿no? O sea, Uh-huh. y los andan trayendo en su banda, o sea, Sí. están regados por todo. Y hermanos, por eso el mundo no quiere creer en la palabra de Dios, por el mal testimonio que se ha dado. Y no tan solo eso, apenas hubo un cantante que era cristiano, J, algo así, que en una entrevista mencionaba que él anduvo con varios líderes de iglesias grandes. Y es cuando uno dice, ¿cómo queremos ver la mano de Dios en las congregaciones con todo lo que está pasando? Y lo peor, que hay pastores que saben todo eso y se quedan callados, lo permiten, porque dicen, hizo una bonita coreografía, pues hay que dejarlo, ¿no? Al fin es para Dios, ¿no? Y hermanos, ¿cómo estará Dios viendo todo eso? Si Él dijo que eso no es permitido y al final es lo que más están metiendo en las congregaciones. Y lo peor, hermanos, que en la actualidad hay pastores que saben que algún congregante está en esta situación y adivinen qué hacen, hermanos, para que su alma sea sanada y restaurada. ¿Qué creen que hacen? Bueno, eso es los más tranquilos, los justifican. Pero ¿qué más? ¿No se han enterado de más cosas que hacen? Ah, pues si estás batallando, a lo mejor eres lesbiana o eres gay y estás batallando, te vamos a poner de líder de jóvenes para que te restaures. Y eso no es así, hermanos. Todo lo que son ministerios debe de ser un llamado donde Dios te llamó
Dios te va capacitando, Dios te va purificando, transformando, y no es para limpieza de pecados, porque si no, imagínense, hermanos, a todos les va a tocar cada mes o cada año estar dirigiendo o estar al frente para que se limpien sus pecados. Y no, se supone que lo que cantábamos hace rato en el coro dice, el sacerdote que limpiaba su cuerpo, limpiaba, ofrecía sacrificios por sus pecados y los del pueblo, y ya entraba. Porque si él entraba sucio, caía muerto. Que en la actualidad no caigan los pastores en los púlpitos muertos no quiere decir que a Dios le vamos a entregar lo que queremos, sino que debe de respetarse, es un llamamiento santo lo que Dios da, pero los pastores en su falta de sabiduría, pues estás batallando o a lo mejor tienes una pareja que es gay, pues órale, te vamos a dar un ministerio y así se te quita. Y lo han hecho, hermanos, porque lo hemos visto. Guillermo Maldonado. Sí, Dine. Y ya hasta se habrá casado, ¿no? ¿Por qué no? Sí, lo justifican todo, ¿no? Y tristemente por eso en las congregaciones, en lugar de que haya un despertar, si el Espíritu Santo se pueda mover con libertad, no lo hace. ¿Por qué? Porque luego los que están al frente son los primeros que están mal. Y eso no se debe de hacer, es lo que enseña la palabra de Dios. Los ministerios son para gente llamada por Dios, no para que para que venzan tentaciones o pecados. Y vamos a ver pasajes de la Biblia donde se basan para justificar este tipo de hechos la comunidad LGTB. ¿Alguien sabe que ellos se justifican? Ya dijo mi hermano una frase, ¿no? Que Dios es amor. ¿Con qué otras porciones de la Biblia se justifican para llevar a cabo esto? Porque ya no tan solo es que están en contra de la palabra de Dios, sino que ahora agarraron y dijeron que ya hay los gays cristianos, la comunidad LGTB, pero en cristiano, la versión cristiana. El primer y el más grande porción de la Biblia que ellos agarran es la amistad de David y Jonatán. Y hermanos, esta sí quiero que me acompañen a buscarlo para que sepan dónde se encuentra esta porción y sepan lo que dice. Primera de Samuel, capítulo 18, del versículo 1 al 4. Ahí es donde ellos se justifican que por eso cometen ese tipo de actos, que está permitido, la Biblia lo aprueba. Vamos a ver si realmente lo aprueba. Primera de Samuel, capítulo 18, del 1 al 4. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Aquí, hermanos, una palabra importante, ahí en el versículo 1 que dice, es ligado. Vamos a ver qué quiere decir que quedó ligado. Está en el versículo 1. Jonatán quedó ligado. Dice, acababa de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. La palabra ligado, en su definición del hebreo, quiere decir atar, atar un hilo y ser unido. Si se dan cuenta, hasta aquí no tiene que ver nada con una aplicación sexual, sino está hablando atar, atar un hilo, ser unido. Y buscando la definición, me mandó una referencia que dice lo mismo. Hubo dos personas que más antes sus almas ya habían quedado ligadas. Y vamos a ver que tampoco tiene que ver nada con tener relaciones. Y eso se encuentra en Génesis 30, capítulo 30.
Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seón. Esa porción es cuando José el soñador, van los hermanos de José, están delante de él y le dice José, ¿saben qué? El menor se va a quedar acá, ustedes se pueden ir. Y agarra y dice el mayor de ellos, dice, si nosotros nos vamos, nuestro padre va a morir porque el alma de nuestro padre está ligada a la de nuestro hermano. Y entonces él va a morir. Y si se dan cuenta, hermanos, ahí tampoco no tiene que ver nada con tener relaciones. O sea, realmente, lo, ajá, más que nada de unidad, o sea, si hay aprecio, hay amor, pero no tiene que ver nada con tener relaciones. Amor de padre e hijo, amor de familia, no es tanto un amor erótico, sino es un amor de amistad. Tú puedes querer a una persona, por ejemplo, los hombres pueden tener amigos, las mujeres pueden tener amigas, y no por eso significa que quieren tener relaciones, ¿verdad? Se está refiriendo a ese tipo de amor. Nomás déjenme encontrar. Génesis, sí, bueno, ya está ahí. Ahí está donde dice que el alma de Jacob quedó unida a la de su hijo menor. Entonces ellos están sacando un versículo, lo están torciendo para acomodarlo de acuerdo a su conveniencia. Y es lo mismo que pasó con David y Jonatán, que desde el momento que se vieron, se cayeron bien. Y para todos lados andaban juntos, pues hasta David vivió con Jonatán y con su padre Saúl, ya estaba viviendo en el palacio, o sea, dice que no lo dejaron regresar a su casa. Sí, sí, lo puso a su nivel. O sea, después de ser de los plebeyos, como dijéramos nosotros, de la prole, le dio sus vestiduras y lo puso a su nivel, de la realeza. Lo puso al nivel de la realeza Jonatán a David. Y hasta cierto punto estaba haciendo algo profético, porque David iba a ser en un futuro el rey de la nación. Y es lo que estaba pasando ahorita con David y Jonatán, que sus almas quedaron unidas, que hubo una gran amistad. Y yo creo que a todos les ha pasado, hermanos. No sé si han conocido a personas, te toca ver a personas y de a momento te caen bien y dices, pues le agarré un aprecio aunque no lo conozco, apenas lo vi, pero me cayó bien. Y hay personas que, Vivieron juntos, o sea, dormían juntos, comían juntos, había parte de, solamente la pasión de seguir al Señor, pues había una hermandad entre todos ellos, ¿no? Entonces, sí, pues sí se ve ese cariño, ¿no? ese Ese aprecio. afecto hermoso. Pero ellos agarran y lo toman y dicen, ahí dice que quedaron unidas sus almas, como la de un hombre y una mujer, ¿no? Y entonces, no tiene nada que ver esa aplicación en esto. No, Nehemías 4:6, ahí también hay una porción donde se utiliza la misma palabra para hablar de que estaban ligados. Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahí la palabra terminada es la misma para decir que estaba unida. Quiere decir que el muro, toda la muralla la habían ligado, estaba unida. Entonces no está hablando nada ahora sí relacionado a tener relaciones sexuales, porque si no, aquí se va a contradecir. Diría, edificamos pues el muro y toda la muralla y tuvo relaciones. O sea, sería algo incongruente. Entonces, la misma palabra para terminada es la misma palabra que se utiliza para ligado. Eso de acuerdo al hebreo. Entonces, la palabra terminar aquí en Nehemías es lo mismo que ligar en David y Jonatán. O sea, quedaron unidos, una amistad, una unión, amarrados, como dice la definición.
Si se fijan, nuevamente no tiene que ver nada con relaciones. Y cuando menciona que Jonatán amó a David, porque dicen, bueno, a lo mejor lo de ligaduras, pues es algo diferente. Pero más abajo dice que Jonatán amó a David. Aquí hay otra palabra clave que es la palabra amó. Amó implica el amor que se tiene en una pareja, es cierto, en una pareja hay amor, pero también es utilizado esta palabra para describir una amistad y el amor de los padres a los hijos. Los padres quieren a los hijos y dicen yo amo a mi hijo, y no por eso implica tú quieres tener relaciones. O sea, es lo mismo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Jonatán amó, apreció a David y no tiene que ver nada con tener relaciones. Y dice que la primera vez que apareció la palabra amó, esta misma palabra que se utiliza entre David y Jonatán amó, la primera vez que aparece en la Biblia es cuando describe el amor que tenía Abraham a su hijo Isaac. Cuando Dios le dice, toma a tu hijo, aquel que amas. Aquel que amas, tómalo. Esa palabra amas es la misma de amó que se utiliza entre Jonatán y David. Implica el amor de familia, también implica el amor de una, en este caso nos pone el ejemplo de Ruth y Noemí. Ellas tenían amor entre Noemí y Ruth, la suegra y la nuera, y no implica que querían tener relaciones, sino era un amor de familia. También esa palabra amor se utiliza el apego de un siervo hacia su dueño. En el tiempo de la Biblia también se menciona que habían siervos que amaban mucho a sus dueños, porque los trataban bien, porque no los menospreciaban. Y entonces ese tipo de amor también se le reconoce con esta palabra, amo, el amor de un siervo hacia su dueño. Y de acuerdo a los comentarios, los diccionarios bíblicos, un caso súper especial es este de David y Jonatán, que eran amigos, que tenían un gran aprecio el uno para el otro, pero este aprecio, Dios nos lo pone este ejemplo, porque también si ustedes recuerdan que dice que debemos de amar a nuestros semejantes, amarás a tu semejante como a ti mismo, David y Jonatán lo llevaron a cabo, se amaron como a sí mismos. Pero si nosotros tenemos una mente entenebrecida, una mente reprobada, pues vamos a tratar de cambiar la verdad y tomarlo como una licencia para el pecado, porque ahí dice que quedaron ligados, ahí dice que se amaban, pero no es lo que da a entender la palabra de Dios. De hecho, en Levítico capítulo 19, 18, ahí les dio este mandamiento: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, realmente es un mandamiento, que tú aprendas a amar a los demás como a ti mismo. Y si ustedes empiezan a analizar la vida de David, David, es cierto, amaba mucho a Jonatán, pero tenía demasiados amigos. A tal grado que cuando él todavía no era rey, 400 hombres pelearon por él. ¿Y por qué se ganó el precio David de 400 hombres? Porque se supone que era alguien que amaba a los demás, veía por el bien de los demás, era alguien que no era egoísta, a diferencia de Saúl, que era egoísta y todo lo quería para él. Pero David logró llegar a ese punto de amar también a los demás, y que es un mandamiento. Y es algo que nosotros debemos de aprender, a amar a los demás como a nosotros mismos. Y más que un ejemplo que lo toma la comunidad a David y Jonatán, es un ejemplo de un verdadero amor que debemos demostrar a nuestros semejantes. Y este ejemplo enseña que sí se puede lograr. O sea, realmente podemos amar a los demás como a ti mismo. ¿Por qué? Porque ya nos puso el ejemplo David y Jonatán, nos los puso Abraham e Isaac, que también había un amor entre ellos. Que la gente te busque a ti, porque en ti puede encontrar amor y paz. No sé si es de lo que más carece la sociedad actual, y si te das cuenta,
Las personas que ofrecen amor y paz, las siguen los demás. Y muchos se han dado cuenta y empiezan a manipular y jugar con los sentimientos de los demás. Pero que a ti y a mí nos busque la gente, porque puedan decir, con ellos son personas que viven en paz, pero también personas en las cuales hay amor. Y un amor sincero. Que la gente pueda percibir en ti ese amor que Dios te ha dado y que tú reflejas a los demás a través de tu vida. Otro caso que utiliza la comunidad LGTB, ¿cuál creen que es? El más representativo es David y Jonatán, porque ahí los agarran a ellos, donde habla que quedaron sus almas ligadas y que se amaban. Uh-huh. No, ¿qué otro caso usa la comunidad LGTB para justificar lo que hacen? Los discípulos y el Señor Jesucristo. De hecho, la comunidad LGTB ha puesto que los discípulos eran gays y que el Señor Jesús también era gay y andaba con los discípulos. Porque como andaban todo el tiempo unidos, iban a predicar unidos, dormían en los mismos lugares, para todo andaban juntos, pero la comunidad LGTB, pues andaban todo el tiempo juntos, eran gays todos, y ponen hasta el Señor Jesús, de hecho hasta hicieron una película, ¿no? Que en algunos países se prohibió, creo que no llegó a México, ¿verdad? ¿O sí llegó? Sí, pero ni siquiera traducida, sino en portugués, que es de donde vino, pero estuvo poco tiempo. Ajá, la quitaron luego porque hubo muchas protestas, pero sí llegaron a ese punto de decir que aún el Señor Jesús era gay. Ándale. Pues sabemos que esto no es verdad, porque si la Biblia prohíbe este tipo de actos, dice que la Biblia los prohíbe desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo el Señor Jesús va a venir a hacer eso si dice que Él cumplió toda la ley al pie de la letra? Es más, nosotros lo podemos ver que Él cumplió todo en la cruz del Calvario. Cuando dijo consumado es, Él cumplió toda la ley y pagó por los pecados. Y ahora vienen y lo quieren poner como que es el símbolo de la comunidad LGTB. De hecho, si Él hubiera sido gay, no lo hubieran aceptado los judíos, porque los judíos eran muy estrictos en esos puntos. No tenían amor, pero sí trataban de cumplir las leyes al pie de la letra. Entonces, pues eran muy estrictos, nunca le iban a hacer caso. Pero pues la gente, torciendo la palabra de Dios, la quiere manipular. Todo lo que puede hacer y decir una mente reprobada, y que no tan solo eso, tristemente los cristianos también ya están adoptando. Están queriendo agarrar todo este tipo de corrientes. Ante todos estos argumentos vemos que los mismos cristianos se quedan callados por la falta de estudio de la palabra de Dios. Otra porción que utilizan es 2 de Samuel 1:26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Lo dijo David, y sí lo dijo. Pero si nosotros unimos todo lo que estábamos estudiando de cómo era el aprecio entre David y Jonatán, ¿ustedes creen que al llegar a este punto David sí ya estaba dando autorización? Sí. O sea, él lo está reconociendo como su hermano. Él empieza reconociendo cuando se enteró que murió, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Realmente aquí también es un versículo que es tomado totalmente fuera de contexto. Si nosotros vemos lo que hemos estudiado más, profundizamos en esto, vemos que todo está hablando de amistad. No se puede negar. Aquí vamos a ver una frase, dice, esta frase es,
aquí vamos a ver por qué estas frases, quién es la persona que te puede entender en todas las áreas emocionales. O sea, ¿por qué él dice que el amor de Jonatán le fue muy dulce y muy maravilloso? Porque si tú empiezas a analizar esta frase, ¿quién puede entender a una persona en todas las áreas? No tan solo en la sexual, sino en la física, en la sentimental, emocional, en todas las áreas. ¿Quién es la mejor persona para entender a otra persona? No, no. No es ni la mamá, no es ni el papá, no es ni el amigo. ¿Por qué? Porque si los hombres, si tú tienes un amigo hombre, tienen las mismos, casi los mismos pensamientos, los mismos gustos, los mismos deseos, las mismas luchas. Sí. Y en cambio, una mujer, aunque le cuente un hombre sus malestares por sus cambios físicos, no lo vamos a entender porque nunca hemos estado en esos zapatos. Podremos tratar de entender. Es por un ejemplo, que las hermanas nos cuentan cuando ellas tuvieron a sus bebés, el dolor y todo eso, y pues nosotros, sí, fue algo muy doloroso y muy difícil, pero nunca lo sentimos, hermanas. Nunca las vamos a lograr comprender porque nunca hemos pasado por esa situación. O sea, sí, sí se puede tener amigos entre hombres y mujeres, pero no se llegan a entender al 100%. Porque, por ejemplo, las hermanas, aunque le cuenten a sus esposos, ay, me duele esto o aquellos cambios, ¿a poco les hacen caso, hermanas? ¿Las entienden? Y los hombres, las mujeres los entienden cuando están pasando por alguna situación, ya sea en físico. Entonces, a lo que vamos, el aprecio y el amor que se tenían David y Jonathan, para David fue muy dulce porque era el único que lo entendía, con el que podía decirle lo que pensaba, lo que decía, y te apuesto que si David le decía lo que sentía o pensaba a su esposa, lo terminaba regañando. Y el único que lo apoyaba era un hombre. Aunque una pareja se tengan tanto amor, recuerden que somos diferentes. O sea, tan solo por el físico, nuestros cuerpos son diferentes, nuestras necesidades son diferentes. Entonces, una persona que casi entiende todo lo que te pasa, va a ser alguien igual a ti. Y más si son de la misma edad, se van a entender re bien porque casi el mismo pensamiento, ¿no? Decía un pastor y tiene mucha razón. Si tú buscas una mujer que te entienda, te apoye, tenga los mismos gustos, que sea idéntica a ti, nunca la vas a encontrar, porque somos hechos diferentes. Hombres y mujeres somos hechos diferentes. Dice, si tú buscas a alguien que te entienda, a alguien que te apoye, a alguien que tenga los mismos gustos, tú estás buscando un hombre y no una mujer. Y entonces, hermanos, por eso también hay mucha confusión dentro de las iglesias cristianas. ¿Qué les enseñan a los jóvenes? Búscate a alguien que sea igual que tú, que tenga los mismos pensamientos, deseos y todo. Y no es cierto, nunca se va a encontrar, hermanos. O sea, si tú quieres a alguien que te entienda, tenga los mismos pensamientos, tú debes de buscar un amigo y no una esposa o un esposo. Recuerden que el hombre y la mujer son complementos. O sea que lo que le falta al hombre lo va a tener la mujer y lo que le falta a la mujer lo va a tener el hombre hasta en el pensamiento. Y cuando se unen, hacen algo perfecto. Es que de hecho esa fue una idea del mundo. De hecho no es bíblica. Sí. O sea, sí, sí debe de haber hasta cierto punto algunos gustos y algunos, pero nunca se va a llegar. O sea, sí hay mujeres que les gusta el fútbol y a su esposo el fútbol y concuerdan, ¿no? Pero son casos raros, ¿no? Y entonces no siempre se va a llegar a que tengan todo.
y se van conociendo en el transcurso que van viviendo juntos como matrimonios, van aprendiendo a llevarse uno con otro, pero así de que desde un principio van a encontrar a alguien que tenga las mismas cualidades y características, no, porque por eso dice que Dios creó al hombre y a la mujer y los unió, porque lo que le faltaba a Adán, dice que Dios que lo vio solo, ¿no? Que estaba solo, y Dios le dijo, pues lo que te falta te voy a dar. Pero no le dijo, te voy a dar algo igualitito a ti, ¿no? Y bueno, hermanos, eso es lo que enseña la palabra de Dios. El hombre y la mujer son complemento el uno con el otro y no pueden ser iguales, porque nunca van a ser iguales en ningún área. Y tristemente, no, hasta en las congregaciones se ha enseñado, debes de buscar a alguien igualita a ti, con tus mismos gustos, tus mismos deseos, y no es cierto, porque si no, no va a haber equilibrio. De las personas que hay aquí que son casados, bueno, nuestra hermana Betty, porque ya no va a tener problemas después. Hermana, ¿concordaban en todo, usted y su esposo? Sí, sí, sí. Y aunque traten de buscarse a alguien muy parecido, siempre va a haber diferencias. Y, por ejemplo, nuestra hermana Jenny y nuestro hermano Jesús, ¿son iguales y tienen los mismos gustos? Ya los vimos uno atrás y uno adelante. Y hermana, ¿con quién sí puede platicar y sí la entiende bien? ¿Sí o no? Con una amiga. Mira, me pasa esto y aquello y a mí también estoy en la misma situación y, o sea, sí, porque hay esa unidad, ese amor, ese aprecio, como aquí lo dice. Ahorita se me viene también, de hecho está ahí en la Biblia, Juan capítulo 11, cómo amaba a Jesús a Lázaro. Lo Ujú, describe la Biblia, ¿no? sí, Al punto de que se estremeció y lloró cuando pues vio el sufrimiento de su hermana, ¿no? Pero relata la Biblia que vaya, Jesús amaba al mismo a Lázaro, ¿no? Entonces era un amor, no de que el Señor quisiera tener algún tipo de sexual con mm, Lázaro, un amor sí, una amistad, un amor de familia, de hermanos. O sea, era, y no tan solo con él, lo tuvo con los apóstoles, al grado de que, por ejemplo, saca mucho de contexto lo que decían de Juan y de el Señor Jesús, pero hay que recordar, Juan era el discípulo más pequeño. Otra cosa, Juan y el Señor Jesús eran familia. Entonces, pues, ¿qué pasa, hermanos? Si tú tienes un primo o un sobrino pequeño y tú eres más grande y ves que anda contigo para todos lados, ¿a poco no lo ibas a abrazar o como el Señor Jesús dejó que se recostara en en sus brazos, en su hombro? Entonces, pues es hasta cierto punto entendible. Y era el más joven, era para que él hubiera desertado, el primero en desertar, y fue el que se mantuvo hasta el pie de la cruz. Todos corrieron, todos huyeron, y él estuvo delante de la cruz. Y se le dio grandes privilegios, como el recibir el Apocalipsis, que ni Pablo lo recibió Juan, y todo, ¿por qué? Por el amor verdadero. Y llegó a amar mucho al Señor Jesucristo como a él mismo. Y es lo que también nos enseña la palabra de Dios. Nos enseña que todo este tipo de aprecio que se menciona entre David y Jonatán no tiene que ver nada con la sexualidad. Lo que ahora argumentan y justifican para hacer versículos que utiliza la comunidad LGTB. Y ahora por último, hermanos, vamos a ver lo que dice la Biblia
realmente sobre las prácticas homosexuales, todo lo que enseña sobre eso. El primero, si gustan anotar, y yo se los leo, Génesis 19 del 1 al 11. Para resumir un poco, dos ángeles del Señor condenaron a los moradores de Sodoma y Gomorra, dejándolos instantáneamente ciegos porque querían violar a los ángeles. Los sodomitas querían violar a los ángeles y quedaron ciegos, y Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. Segundo está en Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Dice la palabra de Dios que esto es abominable delante de él. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare, o sea, si tuviera relaciones con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Aquí están los bisexuales, ¿no? Sí, o sea, la condenación va a ser sobre ellos. Deuteronomio 23:17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Si este versículo lo aplicamos, hermanos, primeramente para el pueblo de Israel, que ellos no deberían de permitir que haya alguien con esta tendencia LGTB, pero si lo aplicamos al espiritual, dentro de las congregaciones y mucho menos dentro del liderazgo, puede haber alguien gay o lesbiana. Y eso también, bueno, porque ves, hay mucha gente que se confunde, pastor, cuando de repente escuchan hablar a un pastor de esto, Uh-huh. que no se recibe a los homosexuales en la iglesia. Claro que se les Sí. puede dar entrada, ¿no? Vaya que Uh-huh. escuchen la palabra de Dios, ¿no? Pero se les tiene que amar igual que a un alcohólico, igual que a un... Sí. Pero deben de ser confrontados. Sí. De hecho, por ejemplo, si se diera el caso, ¿no? Que entrara una pareja de gays o de lesbianas, ¿qué se haría? No se les puede correr. Se les debe dejar que escuchen la palabra de Dios y hablar con ellos. O sea, ustedes son libres de hacer lo que quieran allá afuera. Si quieren estar acá, pueden venir y respetando de la puerta para afuera todo lo que quieran hacer, de la puerta para adentro respetar y que escuchen la palabra de Dios, porque no sabemos si en una de esas Dios puede tocar sus vidas. Porque así como lo puede hacer con un borracho, con cualquier otro tipo de pecado, Dios puede tocar la vida de alguien en esta situación, pero no tampoco lo que hacen actualmente. Ah, bueno, ya llegaste, para que se te quite vas a dirigir la alabanza, ¿no? Sí. O para que se te quite vas a hacer el aseo, ¿no? O sea, no se puede. En lo que son los ministerios, como son sagrados, no se puede nada de eso. Y tristemente en las congregaciones se hace al revés. Ah, pues está luchando con lesbianismo, con ser gay, pues a un ministerio y se le quita. Y no es cierto. Jueces 19 del 16 al 24. Este es otro pasaje largo que demuestra las acciones pervertidas de un grupo de benjamitas que querían violar a un grupo de hombres. Sus actos fueron condenados como sumamente malos. Ese, ahí lo leen en su casa, hermanos, porque sí está largo. Primera de Reyes 14:24. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. El Señor echó a las naciones que habitaban en la tierra prometida, porque también muchas naciones tenían estos pecados, la sodomía. ¿Cómo? Pues primeramente agreden el orden bíblico de un hombre y una mujer. O sea, y fue, de hecho es una de las primeras instituciones, ¿no? El matrimonio. Y es muy honrado delante de Dios, por eso honrosos sean todos el matrimonio. Entonces, delante de Dios un matrimonio tiene demasiada.
Y entonces cuando viene una pareja de hombres o de mujeres, ¿qué le está diciendo a Dios? Dios, tú no sabes hacer las cosas, nosotros ya encontramos algo mejor. Es quererse poner a un nivel de sabiduría más alto que Dios. Y eso nunca va a ser cierto. Primera de Reyes, ¿qué le sigue? 14:24. No, ese ya lo leímos, ¿verdad? 15, Primera de Reyes 15 del 11 al 12. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Dios reconoció esa labor que hizo de quitar todo lo que es la sodomía y los ídolos. Primera de Reyes 22, 23 al 46. Y anduvo Josafat en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. El versículo 46 me brinco. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Otro versículo, Segunda de Reyes 23, del versículo 3 hasta el 7. También habla de eso mismo. Además derribó, voy a leer ya nomás el 7, además derribó los lugares de prostitución, idolatría, que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Perdón, y más arriba en el versículo del 23 al 27 es donde también habla sobre estos pecados. Y de ahí nos brincamos, hermanos, al Nuevo Testamento. El primero y el que ahorita estamos leyendo es Romanos 1, 26 al 27, donde Dios no aprueba. Romanos 1, 26 al 27 no aprueba ninguna de estas relaciones. El siguiente está en Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Acá dice no erréis, quiere decir no te equivoques. Ni los fornicarios los que tienen relaciones antes del matrimonio y no se arrepienten, no van a entrar al reino de los cielos. Los idólatras, todos los que adoran imágenes, hombres, animales, cosas creadas por el mismo hombre, no van a entrar al reino de los cielos. Los adúlteros, todo tipo de adulterio que no se haya arrepentido, no va a entrar al reino de los cielos. Los afeminados, hay muchos que no tienen relaciones con hombres, pero son afeminados, son muy delicados y suaves en su manera de moverse y hablar. No entrarán al reino de los cielos, ni los que se echan con varones, entrarán al reino de los cielos. Primera de Timoteo 1, 9 al 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas. Los parricidas tiene que ver con los que matan a sus padres, ¿no? Ahí hay mucha gente en la actualidad, ¿no? A veces los matan yendo a dejar los asilos, perdiéndolos. Parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, nuevamente entran los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Todo lo que se opone a la palabra de Dios no va a entrar al reino de los cielos. Incluidos están a los sodomitas. Apocalipsis 21:8 y 22:15, también ahí hablan y se refieren mucho al pecado de la homosexualidad. En estos casos se habla también de la fornicación y que todo esto sufrirá, pues sí, juicio. Debido a la inmoralidad va a ser condenado todo esto. Entonces, hermanos, pues la palabra de Dios es muy clara en estos temas. O sea, realmente si el hombre, la humanidad no quiere entender, es porque dice la palabra de Dios, se han hecho necios, han hecho su voluntad, lo que ellos quieren, pero la palabra de Dios es muy clara. Y lo que nos queda a nosotros, hermanos, es estar orando.
estar pidiendo a Dios porque Dios traiga limpieza y guarde nuestras familias, porque nadie está libre de tener alguno de estos casos en su hogar, pero hay que pedirle a Dios que Dios haga misericordia, que nos mantenga firmes hasta que Él venga. Porque hermanos, nosotros tenemos esa obligación de ir y hablar la palabra de Dios. Aunque ellos se enojen, se molesten, tenemos una responsabilidad de que nosotros sabemos cuál es la solución, la salvación para el hombre. Y si nosotros nos quedamos callados, lo que decía una porción, dice, si ellos no entienden, va a ser sobre ellos su sangre. Pero si nosotros no hablamos, no decimos la palabra de Dios, también Dios demandará de nosotros porque supimos, sabíamos y nunca dijimos nada. Y es por eso que nosotros como congregación pues no permitimos ni aprobamos todo este tipo de actos. Y por eso, hermanos, les voy a invitar a que vamos a hacer una oración diciéndole al Señor, ayúdanos a guardar tu palabra. Ayúdanos a ser realmente columna y sostén de la verdad. Y que cuando veamos estas personas no hagamos como muchas iglesias, ¿no? Muchas iglesias cristianas al ver esta situación se espantan y corren pero no se espantan de otros pecados, ¿no? Cuando nosotros debemos demostrar amor por todos los que necesitan de la palabra de Dios. Amarlos como a nosotros mismos. Y les voy a invitar, vamos a hacer esta oración. Padre misericordioso, te damos gracias porque en esta tarde hemos podido estudiar tu palabra. Gracias por cada una de las enseñanzas que tú nos das y nos muestras. Señor, es una responsabilidad tan grande la que tú nos das, pero aquí estamos, Señor, para cumplirla. Cumplir tus mandamientos y llevar, Señor, a todas estas personas que están atravesando por algunas de estas circunstancias de tu palabra. Muchos de ellos han sido abusados, otros por no atender a tu palabra han caído y se han hundido más y más en el pecado. Señor, ayúdanos a mostrar amor por esta sociedad que tanto te necesita. En medio de estos tiempos, Señor, en medio de estos tiempos donde se ha perdido el amor, la fe, la esperanza, nosotros llevemos tu palabra, Señor. Que aún esas personas que han errado su camino y piensan encontrar el amor en alguien de su mismo género, los llevemos a ti. Tú eres el que nos ama, Señor. Tú eres el que amas a todo ser viviente. Y tú estás hablando en medio de estos tiempos porque no quieres que nadie se pierda, nadie caiga en este tipo de situaciones. Y por eso, Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas. Úsala, Señor, para ir a aquel que te necesita, aquel que está esperando amor y ha buscado en tantos lados y quizás tocó la puerta equivocada. Llévanos, Señor. Todos puedan ver tu amor a través de nuestras vidas. Y quizás la gente ha dicho que esto es de lo más difícil, lograr quitar del corazón de una persona el amor por alguien de su mismo género. Pero, Señor, tú eres el Todopoderoso y puedes hacer nuevas todas las cosas. Clamamos, Señor, por todos aquellos conocidos que están en esta situación, quizás compañeros de trabajo, quizás familiares. Señor, extiendas tu mano haciendo misericordia. No seamos indiferentes ante la necesidad. No seamos como los fariseos que se espantaban de todo y nunca mostraron amor por su prójimo. Ahora que nos has enseñado y mostrado a través de tu palabra,
vayamos por aquellos que necesitan de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. No me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar el corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar el corazón transformar y mi mente renovar por tu palabra, oh Dios. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. La maldad en este mundo está aumentando, hermanos. Tal vez no con actos delictivos, pero sí con la gente aborreciendo cada vez más la palabra de Dios. Pero también el Señor dice: ¿cómo irán de aquel si no van y les predican? ¿Cómo conocerán de mi nombre y dejarán de despreciar mi palabra si no hay quien les hable a ellos? El Señor dice: ve y ámalos, porque son tu prójimo. Porque yo soy el que puede transformar sus vidas. Pero ¿cómo lo haré si no hay quien vaya y les hable de mi palabra? Ustedes son solo peregrinos y extranjeros en este mundo, dice el Señor. Están de paso porque algún día pronto yo volveré por ustedes. Estoy haciendo moradas allá arriba. Pero en lo que están en este peregrinaje, en esta tierra, vayan a toda región, a todo rincón, para que puedan conocer de mi palabra. Es fácil escuchar lo que les digo. Es fácil decir un amén a mi palabra. Pero para que se cumpla lo escrito, de que mi palabra nunca vuelve vacía, es momento de que vayan y prediquen. Yo los comisioné esto,
Vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque los desprecien, el día de mi juicio, cuando caiga sobre ellos, no se podrán excusar con que no hubo quien les predicara, no hubo quien les dijera. Al contrario, ustedes cumplieron con su obra y su labor. O tan solo serán esos sembradores. Tal vez de momento rechazarán mi palabra, pero la semilla quedará en sus corazones. Y esa semilla brotará grandemente. Mientras tanto, oren para no caer, porque el enemigo está como león rugiente buscando qué devorar, quién devorar. Ya saben que Él conoce la palabra y los tentará con esa misma palabra. La usará en su contra, mas si ustedes de rodillas buscan, claman a mi nombre, con la misma palabra lo podrán confrontar y no caerán. Harán mi voluntad sin cuestionarme. Si entendieran mis pensamientos, pero como hombres no los pueden entender. Lo más cercano es mi palabra, mis pensamientos. No imiten a este mundo. A mi Hijo Jesús, dice el Señor. Aprendan a escuchar mi voz, dice el Señor. Aprendan a escuchar mi voz, y así como el profeta Samuel puedan decir: he aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar el corazón transformar, mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Quiero aprender escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Les voy a invitar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por estos momentos. Gracias, Señor. Gracias porque nos diste la vida para poder estar aquí, Señor, para cantarte, para escuchar de tu palabra. Gracias, Señor. Sabemos que al salir de aquí nos vamos con tu presencia, Señor, en nuestro corazón. Que has derramado más de tu palabra y tu palabra va a dar fruto en cada uno de nosotros. Gracias, Señor.
Bendice cada uno de mis hermanos, sus fuentes de ingresos, sus trabajos. Guárdalos de todo peligro, de toda enfermedad. Aquellos que tienen necesidad, Señor, tú obres un milagro. Aquellos que están en medio de enfermedades, hoy puedan ver sanidad de parte tuya. Y tu nombre sea exaltado por siempre, Señor. Gracias. En tus manos está esta iglesia, que se mantenga fiel a tu palabra hasta el día que tú vengas. Pase lo que pase, se busque guardar tu palabra y tu nombre sea exaltado para honra y gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la palabra de Dios dice, hermanos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y hermanos, antes de irse, quisiera que hiciéramos otra oración por nuestro hermano Víctor. Desde hace 15 días él ya se está congregando con nosotros, él ya es miembro de la iglesia. Y como hacemos siempre, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por su vida, que el Señor cumpla su propósito y que el Señor nos una a todos como un solo cuerpo. Que quizás no somos muchos, pero los pocos que somos, vivamos reflejando esa unidad en el Señor Jesucristo. Y les voy a invitar, vamos a hacer esta oración por nuestro hermano Víctor y que el Señor cumpla su propósito en él. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Víctor. Desde un lugar muy lejos lo has traído y, Señor, confiamos que tú cumplirás su voluntad en él. Confiamos, Señor, que tú lo has traído para darle más crecimiento y para que él siga dando más frutos delante de ti, frutos que permanezcan. Gracias por su vida, Señor. No lo conocemos, llevamos muy poco tiempo, pero, Señor, tú has puesto ese amor y esa unidad en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque lo has traído y ha sido una bendición para cada uno de nosotros, como en su momento cada uno de mis hermanos que llegaron. Han sido bendiciones para esta iglesia. Gracias te damos, Señor. Cumple tu propósito y tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ya nomás, hermanos, el último sábado de febrero tenemos nuestra fogata. Ya nomás les vamos a decir bien unos días antes del lugar. Y bueno,